Inauguramos la segunda tanda de charlas de la parte impositivo contable. Y esta charla responde un poco a una inquietud que nos hicieron llegar respecto a qué pasaba con el tema de cambiar la radicación de una empresa. La persona que nos hizo llegar esto tenía inquietudes respecto, la verdad que no me acuerdo quién era, perdón, mil disculpas, digamos, si me está escuchando. Eh, eh, tenía dudas respecto a cómo podía llegar a ser el cambio y digamos, si realmente justificaba el tema de Uruguay o no, o si correspondía a lo mejor a alguna otra cosa un poco más interesante. La idea que tenía era por ahí Uruguay, pero lo ponía un poco a, bueno, usted dígame a ver qué pasa, ¿sí? Entonces, producto de esto es que surgió un poco el tema de, bueno, cuando yo voy a pensar en reubicarme, ¿sí? En emigrar de Argentina específicamente, ¿qué pasaría con respecto al tema de considerar Uruguay en este análisis? ¿Sí? Como siempre, los chicos de la carrera de contador de EAN colaboraron con toda la parte de búsqueda de aspectos impositivos, que es el métier justamente de ellos, y en función de eso tenemos, digamos, parte de la estructura armada acá respecto a eso. Para empezar a analizar un poco es, ¿por qué emigrar? ¿Sí? Emigrar tiene determinadas ventajas y desventajas. Como principales ventajas voy a tener un mayor potencial, puedo llegar a ser un ciudadano del mundo, mayores oportunidades de ingresos, ¿sí? Mayores oportunidades de poder dejar un legado a mis hijos, ¿sí? Y obviamente ganar mayor experiencia. Como principales desventajas estaba el tema de desconectarse un poco, por más que las redes hoy por hoy lo mantienen bien, pero desconectarse un poco del contacto más cercano con el tema de familia y círculos sociales, dicho así genéricamente. Amigos, clubes y cosas por el estilo. Segunda cosa, desventaja que se planteaban es que cuando uno se va, perdón, cuando uno se va realmente se le plantea digamos, el tema de decir, che, ¿voy a regresar o no voy a regresar alguna vez? ¿Sí? Es en definitiva un replanteo de vida y es salir de la zona de confort donde uno está. Cuando empezamos a ver, empezamos a analizar el por qué emigraría, empezó a ver, esto es una nube de palabras, en donde se empezaron a ver el tema de que hay dos o tres pesos importantes. Uno es el peso que me da la seguridad, el peso que me da las oportunidades económicas, eh, perdón, también podía llegar a ser el tema de, bueno, nos vamos en pareja y en función de eso, ¿sí? Los temas políticos, ¿sí? Hay mucha gente joven que escapa de todo el tema de lo que ellos consideran un ámbito, digamos, poco propicio para progresar. Entonces, a ver, la precariedad con la que se mantenía, digamos, la gente y la posibilidad de progreso, que afuera, digamos, por más que sea un tema sacrificado el trabajo, si me sacrifico más podía llegar a obtener más cosas, ¿sí? Lo que veían los jóvenes acá es que por más que yo me sacrificara, realmente no obtenía lo que el sacrificio, digamos, ameritaba. ¿Quién puede emigrar y a dónde? Cuando empezamos a ver esto, empezamos a ver que de toda la gente que se plantea hoy por hoy emigrar, hoy por hoy a valores relativamente del año pasado, una cosa así, están emigrando más o menos 1 millón de personas. Está bien, digamos, tenemos inmigración también, o sea, hay gente que está entrando a Argentina, pero hay bastante gente que está saliendo. De toda la gente esta que hasta, digamos, que tenemos, digamos, interesadas en emigrar, el 80% no califican. No califican porque no tienen estudio, no califican porque no tienen, digamos, habilidades, no califican porque no tienen ningún contacto en el país de destino, no califican porque no tienen recursos como para. El 20% que sí califica y que sí se radica en el exterior tiene algunas características. Primeras características que tenemos es que habla más de un idioma,
Normalmente cuando se radican con familias, son, digamos, lo que se conoce como el mercado ABC1. Hay muchos profesionales, técnicos, empresarios. Y una cosa que fue muy llamativa es que nosotros pensamos que emigran los jóvenes, y eso es un error, ¿sí? Me sorprendió a mí también este tema, les aviso, pero uno pensaría siempre que el que está yéndose son los chicos, ¿sí? De hecho, en mi familia tenemos como 4 o 5 de los chicos adolescentes, 20 y pico, ¿sí? Que se fueron, ¿sí? Pero descubrimos que del 20% que sí se va, o sea, 80% no califican, 20% sí califican. De ese 20%, la mitad, o sea, el 10% son menores de 50 años, son jóvenes. Pero el otro 10% son mayores de 50 años. Lo cual implica que no está emigrando una población que va a tratar de ver a ver qué pasa. Está emigrando una población que directamente va a cambiar su radicación. Hoy en día los argentinos pueden viajar sin visa a 175 países. En mayo del 23, para entrar en Europa se va a necesitar el ETIAS, que es un sistema europeo de información y autorización de viajes, y ya se va a acabar el tema del visado. En el 23. Ahí les muestro medianamente quiénes son los que requieren ETIAS, ya sean como es, de la Unión Europea, ya sea de los Schengen o de gente que no son miembros de la Unión Europea, ¿sí? Cuando miramos cuáles son los países a los cuales se emigra, vemos que obviamente Estados Unidos, Canadá, México. Entonces empezamos a ver, decir, mire, salvo África y Asia, que hay relativamente pocos, después hay gente que se va a Unión Europea, Australia o América, ¿sí? Pero de esto, cuando empezamos a analizar, vemos que los principales destinos, ¿sí? Resulta que son España con un 25%, Estados Unidos con un 21% más o menos, y Chile un 7%. Estos datos son del año pasado, ¿sí? La afluencia de gente hacia Chile disminuyó producto del cambio de política, ¿sí? Entonces, sí es algo que se tiene en cuenta, ¿sí? ¿Por qué además? ¿Por qué, digamos, la motivación por querer irse? Porque la probabilidad de pobreza en Argentina, desde el 2016 hasta la estimación de 2022, es justamente el grafiquito que ven ahí abajo. Estábamos en un 30, 25, 30%, que subió en 35, subió en 42, bajó un poquito el año pasado a 37, ¿sí? Producto del repunte que hubo después, digamos, en la salida de la pandemia. Pero la probabilidad que tenemos para fines del 22 es del 70%, o sea, sumamente alto. Producto de que cada vez hay más gente interesada en esto, ¿qué decimos? Bien, ¿cuáles son los principales destinos de esto? Dijimos, bueno, en Estados Unidos, en Miami, ¿sí? En Florida, y dentro de lo que es Europa, principalmente España. ¿Por qué estos dos destinos? Estos dos destinos van en función de un acercamiento más fácil al idioma, ¿sí? Como yo les decía, hay mucha gente que maneja idioma, pero el grupo familiar se mueve completo y no es tan común que todo el grupo familiar maneje el idioma. Entonces, producto de esto se está mudando a países donde hay en Miami específicamente, un alto porcentaje de habla hispana, y en España, obviamente, digamos, sacando algunas diferencias puntuales, digamos, realmente, digamos, es bastante más sencillo. ¿Qué es lo que pasa? En virtud de esto, se empezó a analizar, bueno, ¿y por qué no Uruguay? ¿Sí? Con Uruguay, a ver, tenemos diferencias y similitudes. Hay algunas cosas interesantes que escuché hablar sobre esto, que dice, la primera es que uno tiende a querer diferenciarse de aquella que se parece más, ¿sí? Después hay una relación
entre Argentina y Uruguay un poco de amor y odio, ¿sí? Esto está sacado de Borges. Borges era bastante ácido en este sentido, le gustaba bromear. Y era ácido porque decía que, bueno, que en definitiva Uruguay es una provincia más, ¿sí? Y con uruguayo, digamos, decía, a un brasileño lo ven y usted dice, es brasileño. A un colombiano lo ven, dice, es colombiano. A un uruguayo lo ven y dice, es casi un argentino, ¿sí? Entonces, todas estas cosas le molestaban mucho, y con mucha razón, pobre gente, le molestaban mucho a los uruguayos, y cuando uno va a Uruguay, encuentra un poco ese resquemor con respecto a los argentinos, cosas que nosotros no tenemos con los uruguayos. ¿Sí? No registramos que haya una relación de amor y odio. Para nosotros no existe. Sí tenemos discusiones con respecto a Gardel, el mate y todo ese tipo de cosas, pero hasta ahí llega. Las dos son sociedades bastante europeizadas, ¿sí? Entonces la influencia europea, tanto en Uruguay como en Argentina, es bastante similar. Cosa de que en Chile no pasó tanto, ¿sí? Sí o sí, lo que nos separó desde la década del 30 para acá es una diferente cultura política y económica. Argentina alternó en distintos tipos de partidos, digamos, o de movimientos populistas, por decirlo así. En cambio, Uruguay se mantuvo básicamente con partidos de negociación, ¿sí? Donde se negociaba. Una de las cosas, para que ustedes tengan una idea, es que alardea Uruguay es tener los partidos políticos más viejos del mundo, ¿sí? Con lo cual es medio como que hay una armonía en el manejo que es realmente significativa. ¿Justifica realmente comparar mucho Argentina y Uruguay? Y el planteo primero que tenemos es que las asimetrías son muy grandes en algunas cosas. Por ejemplo, en población, en superficie y en recursos. Entonces, querer hacer una comparación directa entre uno y otro realmente no sería del todo coherente. Habría que analizarlo desde otro punto de vista. Es por eso que ponemos a ver qué pasa en los números. En población, Uruguay tiene, no sé, Argentina tiene 45 millones, Uruguay tiene 3, o sea, un 92% menos. Superficie también tiene un 93% menos, ¿sí? Con lo cual la cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado no me da tan mal dentro de todo, ¿sí? De hecho, me da un poquito más alto en Uruguay, si no me equivoco. ¿Qué pasa con el PBI? El PBI es apenas un 87% más bajo, que si lo miro en función de la población, en realidad, si ustedes miran justo el dato que sigue después, el PBI per cápita, tengo 9.000 euros contra 14.000 euros, quiere decir que están mejor en cuanto a PBI. En cuanto a deuda, mantienen más o menos, digamos, el mismo nivel que de PBI, motivo por el cual estamos razonablemente bien. En cuanto a gasto público, se mantiene también en los mismos niveles, 80, 90%, 90 y pico por ciento, quiere decir que estamos realmente bien. ¿Sí? ¿En dónde empiezan a haber diferencias? Todos los que pintan rojos realmente son unas diferencias muy significativas. La primera, la presión fiscal. Argentina maneja una presión fiscal teórica, ¿sí? Del 29.4%, mientras que Uruguay maneja una del 26.6%. O sea, no es un paraíso fiscal, ¿sí? No es un lugar donde no se cobren impuestos, pero es un lugar donde la carga impositiva no es tan pesada. ¿Qué otra cosa significativa tiene? El famoso tema del índice de corrupción, donde 0 es sumamente alto y 100 sumamente bajo. Argentina tiene un 38%, perdón, un índice 38, que esto sería como que el 62% son corruptos, y Uruguay tiene un índice de 73, en donde un 27% son corruptos. Entonces, nosotros decimos, che, 2 de cada 3 argentinos están metidos en un tema de corrupción, ¿sí? Mientras que 1 de cada 3 uruguayos tiene temas de corrupción, ¿sí? Esto es a nivel gubernamental y a nivel empresario. Las dos facetas se miden, ¿sí? ¿Cómo se manejan en tipo dólar? Nosotros hoy, estos datos de hoy lo corregía hoy, estamos en 143 más o menos del dólar oficial, 2,77 un dólar libre, como quien diría, y 2,92 está el MEP, ¿sí?
Uruguay está en 40, con lo cual realmente, digamos, no es mucho. Sí hay un punto muy álgido que es la inflación, ¿sí? El índice general de precios estimado para Argentina está alrededor del 100% este año. Los uruguayos están sumamente preocupados porque este año casi van a llegar a un 8. O sea, lo que nosotros tenemos casi por mes, ellos lo van a tener en un año, para empezar a comparar un poco, ¿sí? Entonces me decís, bueno, pero esto es Uruguay nada más, porque es chiquito. Esto mismo le pasa a Chile, esto mismo le pasa a Brasil, esto mismo le pasa a Paraguay, esto mismo le pasa a Bolivia, ¿sí? Paraguay y Bolivia, que eran países que históricamente para nosotros eran descartables, tienen una situación económica sumamente mejor de la que puede llegar a tener Argentina hoy. Ranking global de envejecimiento, estamos relativamente parejos, no tiene mucha diferencia. La densidad sociodemográfica, estamos relativamente parejos. Uruguay tiene un poquitito más porque en realidad al ser un territorio más chico y también tiene menos habitantes, es más chico, pero no tanto, entonces realmente sube un poco. Riesgo de pobreza del año pasado que les decía, acá estaba en 42 y 11, ¿sí? Es ahí donde tenemos. Ustedes piensen que en el 22, este número de 42 se va a 70, ¿sí? Uruguay tiene estimaciones de que va a mantenerse en esos niveles, o sea, pónganle que tiene un 12, ¿sí? Venimos complicados. Una cuestión sí que me llamó la atención en contra de Uruguay es el ranking de la brecha de género. En tanto y en cuanto Argentina tiene un 33%, ¿sí? Está 33 en el ranking, no 33%, perdón. Uruguay saltó al 72. ¿Qué implica esto? Hay que chusmear un poquitito más estos datos en fino para poder verlos. Aparentemente, digamos, por lo que se está manejando, a ver, el tema que tiene Uruguay es que este dato es fluctuante, ¿sí? O sea, es un dato que sube y que baja. Pero indica que entre hombres y mujeres la distribución no es equitativa, ¿sí? Esperanza de vida, tienen mejor esperanza de vida que nosotros, obviamente, seguramente por no ser tanto problema. Muertos por COVID, bueno, obviamente tienen menor cantidad. Si ustedes se fijan porcentualmente, hay una cierta relación en función de la cantidad de habitantes, o sea, está más o menos parejo, ¿sí? Cuando vemos el tema de muertos de COVID por millón, ahí detectamos que estamos apenas un 24%, ¿sí? Mejor que nosotros, ¿sí? Nosotros tenemos 2.800, yo tengo 2.100, ¿sí? En cuanto a dosis, obviamente, también, digamos, tenemos, digamos, relativamente la misma relación en cuanto a la población. Quiere decir que venimos vacunando más o menos parejo, a nosotros se nos muere proporcionalmente un poco más de gente, unas 700 personas más que a ellos, ¿sí? Se nos han muerto. Y tenemos una diferencia muy significativa respecto al tema del CO2, ¿sí? En función, digamos, del manejo per cápita. Nosotros tenemos niveles altos de contaminación, comparativamente, 3.88, mientras que ellos tienen 1.68, ¿sí? Esto en cuanto a números fríos y pelados así en cuanto a que esto se puede llegar a sacar de cualquier página de estas, digamos, que manejan datos a nivel de macro, ¿sí? Cuando uno quiere saber medianamente hacer la comparativa, yo acá hice comparativa Argentina-Uruguay, la pueden hacer Argentina-Paraguay, la pueden hacer, y hay, obviamente, esto es un resumen, hay muchísimas más, digamos, muchísimos más ítems para considerar. ¿Qué pasa cuando uno no se mete en la parte de impuestos? Dice, bueno, vamos a empezar a ver la parte de los impuestos. Dice, bueno, tenemos por un lado lo que acá en Argentina llamamos ganancias sociedades, ellos lo llaman IRAE, la primera I siempre quiere decir impuesto, impuesto a la renta de actividades económicas. Nosotros manejamos en ganancias sociedades, ¿sí? En ganancias de empresas quiere decir esto, unas escalas, ¿sí? La primera escala está hasta 7.600.000, la segunda 76 millones y después por encima. ¿Qué pasa con estas escalas? Si nosotros analizamos, al ser, digamos, a estar instrumentado desde ese punto de vista,
Cuando yo empiezo a analizar la escala, resulta que la tasa efectiva que termino pagando está alrededor del 30%. En la segunda escala está alrededor del 35% y en la tercera está alrededor del 40%. ¿Sí? Entonces, ¿qué diferencia grande tengo de entrada con Uruguay? Uruguay maneja una tasa del 25% uniforme. ¿Sí? Dividendos estamos igual. Dividendo vendría a ser la parte de que cuánto pagan ¿cómo es? Los directores o socios, digamos, que pueda llegar a tener. Entonces, como, a ver, hacemos una cosita rápida de ganancias. Yo tengo una utilidad del ejercicio, de esa utilidad del ejercicio digo, bueno, a los directores les voy a asignar tanta plata, ¿sí? Saco una plata. De esa plata que me quedó, ¿sí? Le aplico el porcentaje de impuesto a las ganancias. Y el resto lo pongo, digamos, en función de, o sea, pasé honorarios, pasé impuesto a las ganancias y lo que me queda son dividendos. Entonces, pago en función de distintas cosas. Esta tasa efectiva que estamos haciendo mención acá es en función de la combinación de todas esas cosas. Disculpen un segundo, pero si no, no llego. Mil perdones, pero estoy apestado. Bien, entonces cuando empezamos a comparar una con la otra, vemos que en cuanto a empresas, aparentemente, ¿sí? Lo que nos dicen los primeros valores es que Uruguay estaría en mejores condiciones que Argentina. ¿Qué pasa cuando nos vamos a personas humanas? Nosotros esto lo llamamos ganancia persona humana, ganancia persona física, tiene varios nombres, ¿sí? En Uruguay se llama renta de las personas físicas, ellos no lo llaman ganancia, le llaman renta, esta es la gran diferencia. Fíjense que el IRPF es eso, impuesto de renta de personas físicas. Ellos tienen dos grandes divisiones, que es capital y trabajo, ¿sí? Nosotros tenemos 4 categorías en impuesto a las ganancias. Ganancia de primera, que es de la tierra, de segunda, que es toda la parte financiera, por decirlo así. Ganancias de tercera, que toda la parte empresaria y explotaciones unipersonales. Y ganancias de cuarta categoría, que es en función de relación de dependencia. ¿Sí? De vuelta, nosotros estamos manejando a escalas que van del 5 al 35% aproximadamente. Con lo cual tenemos una media efectiva, media, así bien clarito lo digo, de alrededor del 10,5% más o menos. ¿Sí? El problema es que tenemos algunas deducciones por cada una de las categorías que juegan independientemente en cada categoría. También tenemos mínimos no imponibles, o sea, mínimos por debajo de los cuales no se pagaría impuesto. ¿Sí? Pero el problema que tienen todos estos valores, las deducciones y todo ese tipo de cosas, es que muchas están ajustadas por inflación. Algunas el gobierno se toma la molestia de actualizar y otras no. ¿Sí? Como por ejemplo los gastos de sepelio. ¿Sí? Hoy por hoy los gastos de sepelio siguen siendo, como hace no sé cuántos años, 9,000 pesos. ¿Sí? Con 9,000 pesos yo no sé dónde lo van a poner porque un sepelio está en el orden de los 100. ¿Sí? Entonces, ni hablar de los gastos médicos, ni hablar, o sea, no nos pongamos en, ¿sí? Con lo cual, a ver, sí, el número en teoría me dice una cosa, pero después, en definitiva, lo que realmente me puedo tomar, si sigo teniendo inflación y se me sigue, digamos, deteriorando el poder adquisitivo, no sé qué es lo que pasa con esto. Si tratan de mantener, el gobierno estima y trata de mantener en función de lo posible, a los empleados en relación de dependencia, porque es la parte más crítica que tienen, ¿sí? Que son todas las retenciones, perdón, que hacen en función de ganancias a empleados que están formalmente en el ámbito laboral de las empresas. Uruguay, como les decía, tiene por un lado las que son ganancias de capital al 12%, y todo lo que sea trabajo tiene trazas progresivas, similar a las nuestras, que van del 10 al 36%. Con lo cual es bastante similar al nuestro, arranca un poquitito más alto, sí, pero tienen mínimos no imponibles que sí sirven y tienen pocas deducciones. Entonces, ¿qué empezó a haber? Un sistema
por lo menos en estos dos primeros, que es significativamente más sencillo que el nuestro. Después ellos también tienen el tema de los jubilados, nosotros también le cobramos a los jubilados, o sea, nosotros no tenemos, a los jubilados entran, digamos, dentro de lo que son ingresos también de cuarta categoría, y ellos ahí le ponen un impuesto de asistencia a la seguridad social, el IAS, que también va del 10 al 30, no al 35, no al 36, perdón. ¿Sí? Entonces, aparentemente estaría bastante bueno. ¿Cuál es la única diferencia? Que en Uruguay las rentas de fuente uruguaya de los no residentes están en el orden del 12% solamente. O sea, la asimila con capital, por eso estamos dos pintados de verde. ¿Qué es lo que logro de esta manera? Acá, en Argentina, todo lo que sean rentas externas pagan tasas diferenciales. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con eso. Me voy a bienes personales. De PF quiere decir persona física. ¿Sí? Bienes personales de la gente común y corriente, como quien diría. La escala es relativamente baja, 0,5% al 1,25%. Tengo un mínimo no imponible de 6 millones recién el año pasado. ¿Sí? Los números eran significativamente más bajos, motivo por el cual mucha gente pagaba bienes personales. Sí modificaron también el tema de que la casa de habitación por debajo de 30 millones no pague, lo cual es bastante correcto. Y también tengo bienes que están exentos y bienes que están grabados. Por ejemplo, las cajas de ahorro no pagan bienes personales. ¿Sí? Un ejemplo típico, los plazos fijos. ¿Qué pasa? No tengo ningún impuesto en Uruguay que se asimile a este. ¿Sí? Ahí me empezó a gustar un poco más Uruguay. Tengo bienes personales de sociedades, o sea, las sociedades también pagan. ¿Sí? Sí, las sociedades pagan y acá en Argentina pagan el 0,5 al cierre de cada ejercicio. ¿Sí? También bienes exentos, bienes grabados, esto no tiene diferencia, pero, y acá es donde sí empezamos a derrapar, es el patrimonio neto fiscal que está ajustado por inflación. O sea, puede ser que una empresa no haya tenido tanta ganancia y sin embargo ajustada por inflación, la ganancia sí sea significativa. ¿Qué es lo que tiene Uruguay? Lo llama impuesto al patrimonio solamente, el IP, ¿sí? Que es por la renta empresarial exclusivamente, ¿sí? Similar a lo que es el nuestro. Patrimonio neto fiscal en Uruguay solamente, no en otro lado, ¿sí? Y paga el 1,5 al cierre del ejercicio. Aparentemente sería más caro que el nuestro. También tienen un famoso tema de control a las sociedades anónimas, el ICOSA, impuesto de control a las sociedades anónimas, que paga el 1,5 en el momento de constituirse y al cierre de cada ejercicio el 0,75. Desde este punto de vista, Uruguay parecería estar un poco en desventaja. Parecería, porque en realidad si empezamos a ver el tema de ajustado por inflación, realmente se me pone un poco espeso el tema de Argentina. ¿Qué pasa con el IVA? El IVA es un impuesto al valor agregado, es un impuesto relativamente estandarizado a nivel casi internacional. ¿Sí? En todos lados existe el IVA. Valor añadido, tiene distintos nombres, digamos, en otros países, pero sin embargo es más o menos el mismo. Acá manejamos una tasa básica a nivel general del 21%. Todo lo que sean servicios públicos, luz, gas, agua, todo ese tipo de cosas, telefonía, tienen una tasa del 27%. ¿Sí? Y todo lo que sean intereses, transportes, publicidad, muchos de los alimentos, no todos, muchos de los alimentos y el gas en algunos casos, paga el 10,5%, o sea, la mitad de la tasa, la mitad del 21%. ¿Sí? Están exentos algunos bienes y algunos servicios. Tenemos, recuerden, exenciones objetivas y subjetivas. Objetivas de los objetos que están exentos, subjetivas de sujetos que están exentos. Y obviamente las exportaciones no pagan IVA. ¿Qué es lo que pasa en Uruguay? Tiene una tasa básica del 22%, un puntito arriba de la nuestra, con lo cual es casi lo mismo.
Pero todo lo que sea canasta básica y ciertos servicios pagan solamente el 10. Entonces, ahí me tira el número un poquitito para abajo en cuanto a que todo lo que sea canasta básica y servicios se hace un poco más accesible a la población. ¿Sí? También tiene exención de algunos bienes y servicios y también exportaciones no paga. Por eso les decía, son relativamente similares. ¿Qué pasa con impuestos internos? Impuestos internos en Argentina se paga el primer consumo de bebidas, tabaco, vehículos, cosméticos, todo ese tipo de cosas, digamos, ¿sí? El impuesto de los ricos, como lo llaman algunos. Y es un porcentaje que depende del tipo del producto, ¿sí? No sé, a lo mejor el whisky tiene más grabación que los habanos, no sé. Las tasas van cambiando producto por producto. ¿Qué es lo que tiene Uruguay? Prácticamente un calco. Se llama el impuesto específico interno. ¿Sí? Acá no agarraron las letras, sino que agarraron 2 letras. Y la estructura es bastante similar. Quiere decir que en cuanto a internos estaríamos bastante parejos. Ingresos brutos. Retrotraemos un poco acá a las charlas anteriores que hemos tenido. Ustedes recordarán que tenemos 2 grandes tipos de impuestos. Impuestos a nivel nacional, ¿sí? Que son para sufragar al Estado como Estado en sí, e impuestos jurisdiccionales, ¿sí? Impuestos, tasas y contribuciones que siguen manteniendo cada una de las jurisdicciones, cada una de las provincias, sigue manteniendo su potestad sobre estos, ¿sí? Ingresos brutos hay 2 modos de cobrarlo, o me lo cobra la jurisdicción, por ejemplo, yo estoy en Capital Federal, me cobra AGIP, me cobra a mí, si yo estoy en Provincia de Buenos Aires, me cobra ARBA, ¿sí? Entonces, cada fisco, como quien diría, se encarga de cobrar el ingreso bruto correspondiente a cada jurisdicción, ¿sí? Si yo trabajo en más de una jurisdicción, por ejemplo, en Capital y en Provincia, ¿sí? Específicamente ahí entro en lo que se llama convenio multilateral. El convenio multilateral básicamente lo que dice es AFIP cobra y reparte entre los fiscos, ¿sí? ¿Qué problema tenemos acá con respecto al tema de ingresos brutos? Que una misma actividad, ¿sí? Puede estar grabada con distinto porcentaje, depende de la jurisdicción, ¿sí? Por ejemplo, si yo les digo venta de, no sé, artículos de mueblería, en Capital puede ser el 1%, en Provincia de Buenos Aires puede ser el 1,5% y en Chaco puede ser el 3%. ¿Sí? Dice, pero es lo mismo. Sí. ¿Y te cobran distinto? Sí. Entonces, por la misma actividad cobran distinto, depende del fisco de que sea. ¿Sí? Es bastante inequitativo en ese sentido. Mucha de la gente protesta mucho, la mayoría de los empresarios protesta mucho contra esto, porque dice, a ver, dice, yo pago en función de las ventas. Ingreso bruto, ¿en función de qué es? De las ventas. Entonces me dicen, me cobran 2 veces por lo mismo. En realidad no le cobran 2 veces por lo mismo, pero le pegan el palo. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista práctico y operativo, me sigue impactando en el bolsillo del empresario. ¿Por qué está tachado en Uruguay? Porque no existe ingresos brutos. ¿Sí? Entonces, no hay jurisdicciones que cobren un ingreso específico. Cobra el Estado y el Estado reparte. ¿Sí? ¿Qué pasa con los salarios? Con los salarios tenemos un tema de que acá tenemos una presión total del 34,6, mientras que la presión total en Uruguay es del 30,5. ¿Sí? O sea, tengo menos, a ver, es entre comillas, menos costoso, ¿sí? El tema de la relación de dependencia en Uruguay que en Argentina. Pero hay una cosa más significativa. Del 34 que tenemos, 34,6 que tenemos en Argentina, el trabajador soporta el 13,4 y la empresa el 21,2. Mientras que en Uruguay es casi mitad y mitad. El trabajador 15,3 y la empresa 15,2. Con lo cual, es bastante más equitativo y bastante más liviano para la empresa. ¿Sí? Son 6 puntos menos que tengo que soportar.
Tengan presente, y ahí está aclarado en una banda así, guaranga que puse, tengan presente que estas cargas sociales son aportes y contribuciones desde el punto de vista legal. Hay otras cargas sociales que se consideran para el costo. Cargas sociales desde el punto de vista del costo es todo aquello que yo le pago al empleado o todo aquello que yo le doy, ropa de trabajo, barbijos, o sea, el café, el agua, o sea, todo lo que yo le doy al empleado, por lo cual no recibo a cambio horas de mano de obra, horas de trabajo. ¿Sí? Ya sé, son obligaciones que uno tiene muchas veces por convenios colectivos. Sí, sí, todo perfecto, pero tengan presente que esto es más o menos la idea de lo que es una carga social. Cuando agregamos todo esto, en Argentina incluso puede haber casos en donde estamos cercanos o superiores al 100%. ¿Qué quiere decir? Que por cada 100 pesos que yo le doy en la mano al señor, yo en realidad, de empresario, tengo que pagar 200. Lo cual, esto para una pyme o para un emprendedor, muchas veces es inviable. Otras particularidades de los impuestos. ¿Qué me dicen? En Uruguay vamos a tributar ganancias solo por las obtenidas en Uruguay. Y acá ponemos freno de mano y digo, no, para. ¿Cómo es esto? ¿En Argentina me cobran también por las ganancias de afuera? Sí. Si yo soy un argentino que estoy acá y gano plata afuera, si el fisco de afuera no me cobró, el fisco argentino me cobra. ¿Qué me dice Uruguay? No. Yo te voy a cobrar por las ganancias que obtenés en Uruguay. Y hasta ahí llego. ¿Sí? ¿Qué otra cosa interesante tienen? No existe el famoso impuesto de débitos y créditos bancarios. Acá hay una discusión fuerte muchas veces porque me dicen, no, pero eso no es un impuesto porque en realidad me lo puedo tomar a cuenta. ¿Sí? Si yo soy una empresa común y corriente, de todo lo que pago de impuestos de débitos y créditos bancarios, es todo ese 0,06 que me van mordiendo del banco, el extracto bancario, ¿sí? Hago un movimiento, me mueven. Hago un movimiento, me cobran. Hago un movimiento, me cobran. Entonces me cobran por cada uno de los movimientos, por cada débito o por cada crédito bancario que yo haga. Entonces, ¿qué pasa? Me dicen, no, pero todo ese impuesto que vos juntás, ¿sí? De todo eso que juntaste, el 33% te lo podés tomar a cuenta del pago de ganancias. Bien, es una alternativa. Segunda alternativa, me dicen, mejor todavía, si vos sos pyme en Argentina, el 100% de eso te lo tomás a cuenta de ganancias. Muy bien. Y si yo no tengo ganancias, ¿qué pasa? Porque si yo no tengo ganancias, todo ese impuesto de débitos y créditos bancarios lo pierdo. Entonces, eso termina siendo un costo. ¿Sí? ¿Qué otra característica, qué otra particularidad más es? No existe el impuesto país, obviamente. ¿Sí? El impuesto país, recuerden que acá en Argentina es un costo puro. O sea, no se compensa contra nada, no lo puedes tomar contra nada, no te lo devuelven contra nada, nada. Uno de los puntos más álgidos que hay es este que sigue ahora. No existen retenciones ni percepciones. ¿Qué es lo que te dicen en Argentina? Tanto sea para IVA, para ganancias o incluso para ingresos brutos, te dicen, yo sospecho que usted está operando. Como usted está operando, yo por las dudas le voy a retener plata, entiendan esto, a lo largo del mes, yo le voy a sacar un poco de plata y me la voy a guardar para que usted pague los impuestos. Eso es una retención o percepción. Los anticipos que me dicen, usted tuvo ganancias este año, ¿sí? O en bienes personales, ganó plata, bien. Yo le voy cobrando a cuenta de lo que usted va a ganar para el año que viene. Entonces me dice, ¿qué sé yo si voy a ganar plata el año que viene? ¿Sí? Entonces, no importa, pero yo, para que usted no sea, para que esto no resulte un impacto tan grande, yo le retengo plata. Claro, pero estás trabajando con mi plata todo este año. ¿Sí? Y cambiamos la plata a lo que son los valores de diferencia de moneda y tengo un número. Entonces, ¿qué pasa? Independientemente de que retenciones, percepciones o anticipos, ¿sí? Me lo estén tomando, o se estén apropiando de este dinero, ¿sí? Anticipadamente, me puede generar un problema financiero. Imagínense que ustedes hacen un plan de negocios en el cual dicen,
compro los insumos, fabrico esto, lo voy a vender, gasto tanto en marketing, tanto en la campaña publicitaria, hago tal cosa. O sea, arman todo el esquema. Me dice, lo escuchamos a Artán en la charla del semestre pasado, que dijo que había que hacer un plan de negocio con impuestos, ponemos los impuestos. Bien. Pero no ponen las retenciones o percepciones. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Me quita plata de mi flujo de fondos. Parte de la plata que yo podría aprovechar para volver a comprar mercadería, la tengo que destinar a dejarla congelada en el Estado, ¿sí? Para que el año que viene yo me la tome. O sea, desde el punto de vista de razonamiento de empresa es un disquicio esto, ¿sí? Pero existe dentro de nuestro régimen tributario, ¿sí? La única retención que sí tienen en Uruguay es la retención y pago de rentas a no residentes, obviamente, ¿sí? No existen retenciones a las exportaciones. ¿Cómo? No hay retención. Imagínense que el campo, ¿sí? Nosotros tenemos un problema con el campo. Por ejemplo, dicen, bueno, pero la soja hoy está a 300, ¿sí? ¿De qué se queja el campo si la soja está a 300? Porque reciben 100 y al valor oficial. Bueno, pero ¿y el resto? Son retenciones a las exportaciones. Ahora se empieza a cerrar un poco por qué la gente del campo protesta. Entonces me dice, si yo me comparo contra otro país, ¿sí? Contra Brasil incluso, en donde me dicen, no sé, de los 300 que te paga la soja, Brasil, ¿qué te dice? Yo te saco 50. 250 te quedan para vos. Arreglate. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿pero por qué hacemos todas estas retenciones? Y porque los números no cierran. ¿Sí? O sea, de algún lado tenemos que sacar plata nosotros. ¿Por qué? Por esto que vimos anticipadamente, ya en varias reuniones, en donde nosotros recibimos, nos ingresan 100 pesos, pero gastamos 200. Y lo venimos haciendo hace rato. Y esta economía no cierra en ningún lado. Imagínense en su casa que ustedes dicen, che, entre el sueldo que tengo son 100.000 pesos. ¿Sí? Muy bien. No, pero este mes tengo pensado gastar 150. Che, arregla los números. No, tenés razón, vamos a arreglar los números. Vamos a gastar 140. No te cierran igual los números. O sea, los números tienen que cerrar de que los ingresos sean mayor que los egresos, no hay otra. ¿Sí? Y otra cosa importante que tienen es que el impuesto sobre el patrimonio se calcula deduciendo las deudas. Porque acá el punto es que dicen, vos lo tenés. No, bueno, en realidad yo no lo tengo porque, no sé, vos te compraste una casa. No me compré la casa, en realidad la casa es del banco. ¿Sí? No, pero vos te compraste la casa. La deuda no me la puedo deducir. ¿Sí? Entonces, guarda con este tipo de cosas. ¿Sí? Otras particularidades desde el punto de vista económico es que existe una libre circulación de capitales y bienes, ¿sí? Cosa que para nosotros es esquizofrénico, poco menos. No existe desdoblamiento cambiario para liquidar exportaciones, no existe desdoblamiento cambiario directamente, y puede girarse divisas al exterior, obviamente también, bueno, tienen este tipo de problemática con la que nosotros vivimos. Pero me dicen, bueno, pero así todo, ¿por qué tengo que ir a invertir? Porque también vos me planteaste un montón de cosas, pero algunas estamos parejos, otras estamos hasta ahí. ¿Qué es lo que dicen estos buenos muchachos? Che, tenemos que incentivar la inversión extranjera. Me dicen, claro, lo está diciendo el gobierno de ahora, de este buen señor, porque no, Mujica decía lo mismo. O sea, eso es una de las ventajas que tienen estos buenos muchachos. Hay políticas de Estado que se mantienen, no importa el partido que sea. ¿Sí? Entonces, dentro de las políticas de Estado, esta vez establecen el tema de la inversión extranjera. ¿Qué me dice inversión extranjera? Me dice, vamos a abstenernos de poner nuevos impuestos. Para nosotros esto es ciencia ficción, un poco menos, ¿sí? En donde acá estamos viendo a ver de qué otro lugar podemos sacar 2 mangos con 50 más, ¿sí? Se aplica un estricto principio de territorialidad, como les pongo ahí, en materia de tributación sobre los bienes. Existe una vasta red de convenios para evitar doble tributación. ¿Qué es lo que dice Uruguay? Che, yo no quiero cobrarte un impuesto que te hayan cobrado en otro lado. Entonces, ¿qué tengo? Una gama muy amplia, ¿sí?, de convenios para evitar que esto pase. Que vos pagues impuestos acá y que ya los hayas pagado en otro lado o que los tengas que pagar en otro lado. Y para completarla, me dice, ¿sabés qué? Si vos vas a venir a Uruguay, si realmente, digamos, vas a venir a invertir a Uruguay, vas a venir a trabajar a Uruguay,
nosotros te damos la posibilidad del tax holiday. Tax holiday, como suena así, sería unas vacaciones de impuestos. ¿Sí? ¿Qué es lo que te dice? Una persona física adquiere la residencia uruguaya, tenés que optar por dos cosas. Primera, o estás 11 años, y escuchan bien, 11 años sin pagar ganancias, ¿sí? Por los rendimientos del capital, digamos, que tenés. O, de no ser así, podés optar por decir, no, mira, yo no voy a estar 11 años sin pagar. Voy a pagar una tasa reducida del 7, pero en forma indefinida. O sea, en lugar del 12, ¿se acuerdan que habíamos visto antes? ¿Sí? En lugar del 12 te cobra un 7. Entonces, dos opciones. O por 11 años no pago nada y después empiezo a pagar el 12. O de acá hasta que yo me muera, pago el 7. ¿Sí? ¿Qué me dicen además? No solo se mantienen las exenciones totales en zonas francas y afuera, sino que también se amplía a los servicios al país. ¿Sí? Como si fuera un puerto libre. En desarrollo de servicio de software, no tan solo tiene exención de rentas, del IRAE, ese famoso, ¿sí? Hacia afuera, sino que también lo amplía para todo el tema del país. Y obvio, cuidado, ellos van a controlar el tema de la sustancia, ¿sí? Tienen exenciones para empresas de servicios. ¿Qué me dicen? Del 90% del IRAE, ¿sí? Y la distribución, y del 100% del impuesto al patrimonio por 5 a 10 años. ¿Dependiendo de qué? Primero, si se instala a más de 80 kilómetros de Montevideo. ¿Por qué? No quiere que todo el mundo vaya a Montevideo. Ponete en Colonia, ponete en Punta del Este, ponete en cualquier lado. ¿Sí? No queremos que todo el mundo esté todo junto y apelotonado acá. Entonces vos te pones a más de 80 kilómetros de Montevideo, ¿sí? Y entras en la condición esta. O la otra alternativa es que como mínimo durante los 2 primeros años tengas 15 nuevos puestos de trabajo. 50% tienen que ser uruguayos, con lo cual es medio complicado, ¿no? Porque serían 7 tipos y medio. Pero 50% tienen que ser uruguayos que por lo menos representen el 60% de la fuerza laboral, incluyendo, digamos, las tercerizaciones. ¿Sí? Entonces me decís, che, realmente me dan unas desgravaciones impositivas que son sumamente importantes, nada más que por no localizarme en Montevideo y por contratar, digamos, la mitad de los uruguayos. ¿Sí? Sí. Después, ¿qué me dice? Tengo amplios beneficios tributarios para inversiones productivas en todos los sectores de la economía. Exenciones de varios impuestos en relación a las actividades que, ¿qué me piden? Que promueva empleo, que genere exportaciones, que genere descentralización, o sea, esto que decíamos recién de Montevideo, uso de tecnologías limpias, por eso que ellos tenían un bajo índice de CO2, investigación, desarrollo e innovación, o también desarrollo sectorial, incluyendo el reciente régimen de promoción a las construcciones de grandes dimensiones económicas. ¿Sí? ¿Qué pasa con el tema de la residencia? Entonces decís, che, y si yo me voy a Uruguay, ¿qué onda? A ver, antes de irte a Uruguay tenés que ver qué es lo que dice la ley nuestra respecto a cuándo perdés la residencia o cuándo no. Según la ley argentina, ¿cuándo se pierde la residencia? Primero, cuando se obtenga la residencia permanente de otro país del exterior. ¿Sí? Fin migratorio, me migré a otro lado, obtengo la residencia, listo, perdiste la Argentina. O cuando se verifique durante 12 meses, con lapsos que no superan los 90 días, ¿sí? Que vos estés en otro país. O la aplicación de tratados internacionales para evitar doble imposición. Entonces me decís, a ver, yo estoy un año afuera, ¿sí? Puede tener estos lapsos de 90 días que no interrumpen digamos, la permanencia, pero estoy un año afuera y ya con eso perdí la residencia argentina. Sí. ¿Y la uruguaya cómo es? Me dice, para obtener la residencia uruguaya, vos tenés que permanecer, y esto suena medio loco, más de 183 días. ¿Cómo? Sí. Pero, ¿6 meses? Sí. ¿En 6 meses me dan la residencia uruguaya? Sí. ¿Puede haber ausencias en el medio? Sí, menores a 30 días que tampoco interrumpen el cómputo. ¿Sí? Puedo llegar a obtener también la radicación en Uruguay del núcleo principal o la base principal de las actividades. ¿Qué quiere decir? Me instalo en Uruguay.
¿sí? ¿Cuándo? Puede ser o por ingresos, ¿sí? Cuando genera una renta o un volumen, digamos, superior a cualquier otro país, ¿sí? Entonces me dicen, a ver, su fuente principal de ingresos es Uruguay, listo, le damos la residencia en Uruguay. O por inversiones. Según la normativa y monto de las inversiones acumuladas, no quisimos poner tanto dato porque si no es un desquicio esto, ¿sí? Salvo que el contribuyente acredite residencia fiscal en otro país, sino si tiene inversiones acá y vino y trajo toda su plata y la puso acá y la puso a trabajar acá, obviamente que lo ponemos acá. Puede llegar a ser directa en bienes inmuebles o directa o indirecta en empresas, ¿sí? Lo mínimo que establece, ellos hablan siempre de unidades indexadas, es la UI esa que le estamos poniendo ahí. 3,5 unidades indexadas que son más o menos $390.000, ¿sí? Y en el caso de empresas, 1.660.000, ¿sí? Aproximadamente. Criterio de evaluación es el criterio de evaluación de las rentas de persona física, ¿sí? Y el criterio de evaluación, en el caso de empresas, es la rentas de actividades económicas, obviamente, ¿sí? Persona física, mínimo 60 días en el país. Entonces me dice, pará, con estar 2 meses en Uruguay, si yo acredito que llevo la plata para bienes inmuebles, ahí ya me dan, sí, ahí ya tengo la residencia. Y en la parte de empresas, si genero los 15 nuevos puestos de trabajo efectivos, ¿sí? A tiempo completo en un año, ¿sí? Entonces, estas son las condiciones básicas, pero además hay otra condición que es mucho más sencilla de acceder. ¿Cuándo? Lo que llaman ellos radicación de intereses vitales. ¿Qué es radicación? Porque suena extraño eso, ¿sí? ¿Qué es lo que estuvimos analizando con los chicos? ¿Qué es esto de radicación de intereses vitales? Se presume, ¿cuándo esta radicación? Cuando toda tu familia, tu mujer, tus hijos, el que fuera, o tu marido, tus hijos, están también en Uruguay. Cuando vos mudaste a toda la familia a Uruguay, se presume que hay radicación, ¿sí? Me pareció interesante ver el tema de la seguridad jurídica y acá traigo a colación unos comentarios de la doctora Teresa Gómez y del tributarista español Pérez Luña. Teresa Gómez dice que muchos deseamos seguridad jurídica, ¿sí? Y también somos muchos a los que nos interesa vivir en un Estado democrático de derecho sin necesidad de emigrar de nuestro país por un excesivo rigorismo tributario. ¿Cuál es el problema de esto? ¿Sí? Esto no lo tenemos hoy por hoy en Argentina, producto de que estamos básicamente lidiando con 165 impuestos, 166, no me acuerdo si cambiaron ahora de último o no, 165 impuestos por lo menos, con los cuales tenemos que tratar de convivir y tenemos que tratar de cumplir en la medida de lo posible, ¿sí? Cada uno encima, digamos, para colmo, cada uno relacionado con cada uno de los fiscos con los cuales nos podemos llegar a relacionar. Recuerden el comentario que hicimos respecto al convenio multilateral de ingresos brutos, en el cual teníamos distintos fiscos con distintas exigencias. Sin ir más lejos, vez pasada tuvimos un tema con un cliente que decía, como usted vendió por encima de un determinado monto en todo el país, entre todos los fiscos, nosotros desde Misiones lo obligamos a que usted sea agente nuestro de retención o percepción. O sea, el cliente está en capital, para que entiendan, ¿sí? El fisco de Misiones obliga a un cliente de capital a que retenga impuestos a cuenta del fisco de Misiones, que los deposite y que los pague. Obviamente, al cliente se lo comunicaron ahora, motivo por el cual le van a reclamar todo lo que no pagó, ¿sí? Porque encima, para colmo, el agente de retención o percepción se hace cargo por sus faltas de retención, ¿sí? Suena medio desquiciado, pero el sistema funciona así. En un mismo sentido con lo que estaba sosteniendo Teresa Gómez, Pérez Luño, que dice que la seguridad jurídica se manifiesta como una exigencia objetiva de regularidad estructural y funcional, ¿sí? De lo que es el sistema jurídico, a través de todo lo que son las normas e instituciones.
tiene que funcionar bien, la estructura y la funcionalidad tiene que funcionar con regularidad, ¿sí? El sujeto del ordenamiento jurídico debe poder saber con claridad y de antemano qué cosa está permitido, mandado o prohibido. ¿Sí? ¿Para qué? Para que esta persona se organice en su cabeza. No puede ser que un empresario argentino no tenga idea de lo que tiene que pagar, no tenga idea de qué impuestos tiene que pagar, porque todos los días me cambian la vara, todos los días me corren ¿cómo se llama? La banderita de llegada, ¿sí? Cuando yo pienso que ya está, ya lo tengo todo medianamente listo, me cambian las reglas de juego. No, no podemos, no, todo el mundo liquida por dólar oficial porque el dólar oficial es lo que corresponde, ¿sí? Ah, bueno, el campo tiene mucha plata y no la va a liquidar porque no le conviene. Bueno, entonces sacamos $1 para el campo. Como no era que todo el mundo tenía la misma pauta. A ver, no critico el tema digamos, de la decisión en sí. Lo que critico es la falta de previsibilidad, ¿sí? No puede ser que no exista previsibilidad. Tengo que saber qué es lo que va a pasar. El Centro de Estudios de Administración Tributaria hizo un análisis muy interesante de lo que es las causas de la evasión argentina. Y dice, descubrimos algunos ejes con lo cual nosotros descubrimos cuál puede llegar a ser el motivo, ¿sí? El primer motivo es la presión fiscal. Si yo pago, que esto lo dicen todos los empresarios también, o sea, esto está relevado de los empresarios. Si yo pago todo lo que tengo que pagar, no me alcanza la plata, ¿sí? Segundo, la complejidad normativa. Acá estuve generoso, le puse más de 160 impuestos, pero pónganle que son un poco más. La baja percepción del riesgo a ser detectados, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice? Y bueno, me tiro el lance, no importa, no lo declaro, no me anoto, no sé, pero che, vos te tendrías que anotar en monotributo. Y bueno, no me anoto, sigo así como estoy, sigo irregular. Total, bueno, si algún día me agarran, me agarran, ¿sí? Falta de transparencia en el gasto público. Este es uno de los principales y uno de los que más pesos tenía, ¿sí? ¿Por qué? ¿Para qué voy a poner plata? ¿Para qué voy a pagar impuestos si después en el hospital, digamos, realmente no me dan servicio? Si después la policía no me cuida. Si después, entonces, cuando uno empieza a tratar de ver cuáles son las obligaciones del Estado y el Estado no me lo deja hacer y yo veo que la plata se está tirando, entonces realmente no me cierra el número. Esto es lo que opinan del Centro de Estudios de la Administración Tributaria. En términos generales, 6 de cada 10 encuestados, el 60%, ¿sí?, se sienten obligados a evadir, ¿sí? ¿Para qué? Para ser competitivos en el mercado. ¿Recuerdan que hace un rato vimos el índice de evasión y que yo dije está alrededor del 60%? Fíjense, estos buenos muchachos hicieron un análisis por el otro lado y les da el mismo 60%. ¿Por qué? Porque se quieren llenar las arcas. Pónganle que algunos sí se llenan las arcas, se llenan los bolsillos, pero otros lo hacen para subsistir. No es para enriquecerse, para subsistir. ¿Qué es lo que pasa? Si yo tengo crisis, si yo tengo que pagar mis cuentas, si yo le tengo que pagar al empleado que lo tengo ahí todos los días, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que dejo de pagar? Yo tengo 10 pesos y los tengo que tratar de repartir entre todo lo que tengo que pagar. Y lo que dejo de pagar son los impuestos. ¿Por qué? Porque, vamos, como dicen ellos, vamos, pasan a ser gastos superfluos, ¿sí? Gastos sin importancia. ¿Por qué? ¿Y qué hago? ¿Subsisto o pago impuestos? Y subsisto, ¿sí? Uruguay, por su parte, al igual que la mayoría de los países, proporciona previsibilidad tributaria, ¿sí? Sí está muy claro qué es, y hay una norma aprobada por el Congreso, que es esta que leímos recién, que dice que no va a haber nuevos impuestos, son esos, y manejate con eso. Si te cierra, vení y trabajá, y si no te cierra, no vengas, ¿sí? Tienen poca complejidad normativa, ¿sí? Una presión fiscal acorde, digamos, y
un razonable gasto público y sobre todo transparente. Tienen poca corrupción. Entonces, ¿qué es lo que me generan? Me genera una gran ventaja desde ese punto de vista. Suena muy negro hasta ahora. Y la pregunta es, y esto es lo que yo le dije a María que le iba a sorprender, ¿y entonces qué hago? ¿Sí? ¿Qué hago? Me voy a Uruguay. ¿Sí? Pero ¿qué hago con el resto? ¿Sí? Y me pareció simpático ver la parte final esta de El Principito, cuando está con el zorro, y dice que se debería domesticar. ¿Y qué es domesticarse? Crear lazos. Entonces dice, crear lazos, no sé lo que es. Dice, todavía no eres para mí más que un niño parecido a 100.000 niños y no te necesito y tú tampoco me necesitas. Y yo soy para ti un zorro dentro de 100.000 zorros. Pero si me domesticas, ¿sí? Nos tendremos la necesidad del uno para el otro. Tú serás para mí único en el mundo, yo seré para ti único en el mundo. El Principito le dice que, bueno, que tenía una flor que lo había domesticado. Entonces le dice, ¿cómo? ¿No es de la Tierra? No, dice, es de otro planeta. Dice, ¿hay cazadores? No. ¿Y hay gallinas? No. Y el zorro dice, nada es perfecto. ¿Sí? No hay ningún lugar donde sea perfecto estar. Siempre va a haber algo que seguramente nos va a estar faltando. Económicamente los números son mucho más interesantes. Desde el punto de vista de idiosincrasia somos muy similares. Desde el punto de vista de, no sé, nos levantamos un domingo y tomamos mate. O sea, somos muy similares en todo ese tipo de cosas. Pero me radique, perdón, me radique donde me radique, siempre va a haber algo que no voy a tener. Nada es perfecto, como suspiraba el zorro. Me va a faltar mi familia, me van a faltar mis amigos, no voy a poder ir a la cancha a ver a Boca, no voy a poder ir al Monumental, no, alguna cosa siempre va a tratar, digamos, de estar. No existe la vida perfecta, lo que tratamos de ver es básicamente brindarles un aporte respecto a qué pasaría desde el punto de vista de los impuestos cuando yo estoy tratando de comparar dos países, como en este caso. Bien, con esto terminamos, abrimos a preguntas, dejamos acá el machete para que en la próxima vamos a empezar a ver, ahora a fin de mes, el libro de sueldos digital, que es algo que les está generando algún problemita a más de uno, y por lo menos dar un pantallazo de cuáles son los pasos previos y cómo implementarlo, que es lo que le está costando.